Bueno, este es el taller número 11, Desigualdades en el territorio y los desafíos para la inclusión y la integración socioeducativa. Estamos con dos compañeros, Nacho Levi, que iba a estar presente en esta mesa, y el compañero Urquiza, tuvieron inconvenientes. Nacho estuvo hoy a la mañana, pero se tuvo que retirar, y Nacho ya directamente no podía llegar hoy acá. Así que vamos a estar con el compañero Néstor Caraza y el compañero Juan Vita. Así que lo voy a presentar. No te presentaste vos, Carlito. Bueno, perdón. Yo soy Carlos Cuevas, soy secretario general del sindicato de Cetera El Chaco, y estoy con el compañero Fernando Ramírez, que es secretario general del sindicato SUTECO, que es el sindicato de Cetera en Corrientes. Unidos por el río Paraná, no separados, unidos por el río Paraná. Así que estamos acá los compañeros para escuchar y hablar, y la dinámica va a ser, van a exponer los dos compañeros y después vamos a entrar van a ir pasando acá y van a hacer la pregunta, así escuchan también todos los compañeros. Así que bueno, Néstor Caraza, primero disertante. Muchas gracias. Bueno, un gusto, compañeras, compañeros, compartir estos minutos en esta tarde, en el marco en el cual nos encontramos cada tanto compañeras y compañeros de nuestras organizaciones del país. Esto me parece que es muy bueno y es para celebrarlo. Y en función de hacer honor un poco al título de este espacio, de este encuentro que hablaba de inclusión, de integración, haber encontrado este lugar ha sido un esfuerzo para estar incluido, porque los mapas nos decían una cosa, el programa nos decía otra, y estamos acá, así que hay un esfuerzo por la inclusión, y esto está bueno tenerlo presente. La idea es plantear algunos de los problemas que creo que tenemos, no de ahora, sino probablemente desde mucho tiempo atrás, pero quisiera, a manera de introducción, poner en común dos premisas. La primera es que pensar un problema, como puede ser la inclusión o la integración o la educación en relación al territorio, requiere un esfuerzo, y que para nosotros los trabajadores y las trabajadoras de la educación es central, que es abordar los temas en la complejidad que tienen los temas. Desde hace mucho tiempo venimos diciendo que no hay recetas para la inclusión, no hay recetas para la integración. Si alguien en algún momento tenía la ilusión de que iba a encontrar el paso a paso de cómo trabajar alguna de estas cosas, creo que apenas iniciado el camino nos dimos cuenta que no iba por ahí. Entonces, la propuesta es pensar este tema, como que creo que deberíamos hacer con cualquier otro tema, desde lo que sería el enfoque interseccional, es decir, tratando de comprender cuáles son los cruces que aparecen implicados cuando pensamos un tema o un problema. Pensar la inclusión es pensar en simultáneo 4 o 5 problemas que están en relación, que los podemos desglosar como una cuestión metodológica. Vemos primero esto, segundo esto, tercero esto, pero eso es a los fines de abordar cada uno. Pero estos están jugando permanentemente en la vida cotidiana, y en las escuelas, y en la educación, si hablamos de inclusión educativa, en relación unos con otros. Y la otra cuestión que me parece que es central para nosotros, y en este día, y en este lugar, creo que está bueno volver a tenerlo presente, es que pensar un problema en este tiempo presente es entender que lo que hoy pensamos implica una discusión entre la historia, la memoria y el porvenir. Pensar la inclusión hoy implica de alguna manera tener en cuenta el recorrido, de dónde venimos. Si pensamos la inclusión educativa, ¿qué experiencia hemos construido? ¿Qué conocimientos construimos a lo largo de nuestra tarea docente, en las instituciones donde pasamos?
pero fundamentalmente no para quedarnos hoy en el presente, sino para mirar hacia adelante. Digo, educar, uno de los sentidos creo que más poético que tiene la educación es, educar es imaginar el porvenir. Digo, ¿qué porvenir imaginamos? Es central para nosotros, por varios motivos. Digo, porque me parece que no podemos quedar agotados nada más en el presente, y digo, pensar, si queremos pensar la inclusión educativa hacia adelante, si queremos pensar la integración escolar como estrategia, digo, no solo pensarla hoy, sino cómo vemos, al menos cómo deseamos o cómo nos gustaría o cómo quisiéramos que fuera. Digo, porque lo que nosotros no pensamos, no imaginamos, hay otros que los están haciendo. Digo, y para nosotros los trabajadores es central porque es un instrumento que enriquece nuestro laburo y que es lo que nos ha permitido históricamente construir conocimiento. Dicho esto, dos o tres cuestiones, digo, no vamos a desarrollar el tema de inclusión, en todo caso podemos plantear un recorte, inclusión educativa y su relación con la integración, pero yo voy a tratar de plantear algunas preguntas para que nos las llevemos y después, si quieren, cada uno las podamos seguir pensando. Hasta ahora la pregunta central que nos venimos haciendo es ¿qué es la inclusión educativa? Y esta ha sido una pregunta constante que ha venido, digo, recorriendo nuestras prácticas y las discusiones. Ahora, a esa pregunta, que la podemos conservar, creo que habría que cruzarle otras preguntas. ¿La inclusión para qué? ¿La inclusión a qué? ¿Por qué la inclusión? Digo, en términos de darnos una vuelta en relación a no quedarnos, a ver, no tiene demasiado sentido definir qué es la inclusión educativa si no complejizamos el análisis de la misma. Digo, y pensar la inclusión educativa, y tomo algo del comienzo, desde un enfoque interseccional, significa para nosotros, las trabajadoras y los trabajadores de la educación, tener 5 cuestiones presentes. Cuando digo cuestiones, digo problemas, son 5 problemas que además construyen preguntas. Y en esto abro un paréntesis. Digo, lo que nosotros nos preguntamos acerca de la educación y acerca de la inclusión educativa va a ser aquello que guíe la búsqueda en la construcción de conocimiento, va a ser aquello que guíe las prácticas. El problema es si no tenemos preguntas. Digo, ese sí que es un problema para nosotros, digo, inclusive asumiéndonos como trabajadores de la educación, como trabajadores intelectuales, que lo que hacemos permanentemente es procurar la construcción de conocimiento. ¿Qué conocimiento es el que construimos los trabajadores y las trabajadoras? Construimos conocimientos pedagógicos, conocimientos didácticos, digo, que es lo que nos sirve cotidianamente para enseñar, que es nuestra tarea y es nuestra responsabilidad. Desde ese lugar, las 5 cuestiones que las menciono nada más, en todo caso, en algún otro momento ustedes ya tendrán alguna idea de ellas y si no quedarán ahí dando vueltas, es, primero, ¿qué hacemos con las diferencias en la escuela? Digo, ¿cuál es el lugar de las diferencias? ¿En la escuela? ¿En el aula? ¿En los proyectos pedagógicos? Digo, me parece que esa es una cuestión central, que tiene que ver con la inclusión. Vinculado a qué hacemos con las diferencias, el segundo problema es cuál es la idea de igualdad educativa que tenemos. Digo, ¿qué pienso yo acerca de qué es la igualdad educativa? Digo, ¿y dónde me paro? Si en la concepción histórica de igualdad educativa, que más o menos nos decía que la igualdad educativa es que todos aprendan lo mismo, con otra idea de igualdad educativa que da lugar a la inclusión, que es que nadie aprenda menos de lo que puede, o que cada uno aprenda lo máximo posible, aunque sea distinto al compañero que tiene sentado al lado. Digo, así, en esa definición, en ese posicionamiento se juega algo acerca de la inclusión educativa. El tercer problema es, ¿cuál es la concepción de sujeto de derecho que tenemos? Digo, ¿qué queremos decir cuando decimos que la educación es un derecho?
¿Qué quiero decir cuando digo que mis estudiantes son sujetos de derecho? Y lo concreto es, ¿cómo se traduce esto en las prácticas pedagógicas, en las prácticas cotidianas en la escuela? Digo, ¿hay ejercicio de derechos de los estudiantes? Digo, cuando hay que tomar una decisión que tiene que ver con la escolaridad de un estudiante, le preguntamos qué es lo que quiere, lo que piensa, lo que le parece, lo que le gustaría, qué quisiera hacer. Juancito termina el último año de la escuela primaria, tiene una discapacidad intelectual, estaba en un proyecto de integración e inclusión, termina y hay que definir o hay que proponer qué va a hacer el año que viene. Le pregunto a Juancito qué es lo que quiere hacer el año que viene. Si quiere ir a la secundaria, si quiere ir al centro de formación integral, al centro de formación laboral, o yo, la escuela, el equipo, con el mejor criterio, con la mejor intención, decido lo que creo que es mejor para Juancito. Que puede ser que sea lo mejor, pero Juancito la vio pasar. Digo, ahí hay una definición acerca de una concepción de derecho. El cuarto problema que cruza los anteriores, viejo conocido para nosotros, las formas organizativas que tiene el trabajo en la escuela. Digo, si las formas en las que está organizada la escuela, tiempos y espacios, dan lugar a las diferencias, dan lugar a relaciones de igualdad, dan lugar al ejercicio de los derechos o son un obstáculo. Digo, hay formas históricas en la escuela. Digo, cada uno de nosotros entró a laburar en algún momento en una institución educativa y esa institución, la mayoría de las veces que nosotros entramos a laburar ya tenía muchos años de recorrido. Digo, bueno, se van instalando determinadas prácticas, determinadas formas, digo, que a veces, en lugar de favorecer las diferencias, la igualdad y el derecho, terminan siendo un obstáculo. Entonces ahí es cuando podemos decir, hay que meter mano en las formas organizativas de la escuela. ¿Qué hemos metido mano? Y retomo esto, yo señalaba antes, en esta mirada de la inclusión, memoria, recorrido histórico, ¿qué es lo que hicimos hasta ahora? Digo, forma parte de pensar el problema. Hoy no estamos laburando de la misma manera probablemente que hace 5 años, que hace 10 o que hace 20. Bueno, ¿qué pudimos hacer a lo largo de estos años en relación a este tema? Y el quinto elemento a considerar en este cruce de factores sería las condiciones materiales. Digo, ¿cuáles son las condiciones materiales que se requieren para pensar propuestas, proyectos pedagógicos que permitan, haga posible la inclusión educativa, dando lugar a diferencias, a igualdad y a derechos? En esa cuestión, me parece que en esos cruces es donde venimos trabajando y pensando desde hace rato. No es que tenemos que pensar desde cero. Digo, rescatemos lo construido hasta ahora, pensemos cuál es el problema en el que hoy estamos parados, qué preguntas nos estamos haciendo y qué miramos hacia adelante en relación a esto. Digo, y como para agregar alguna cosita más en términos de intentar relacionar lo que es inclusión con integración. Digo, además de las preguntas que nos hicimos y que deberíamos ampliar en relación a la inclusión, deberíamos desarmar algunas simplificaciones que hay respecto a la inclusión. Digo, pareciera que para algunos sectores la inclusión educativa se reduce a lo que dice el diccionario. Si vamos al diccionario y buscamos incluir, dice colocar una cosa dentro de otra. Pareciera que para algunos la inclusión se resuelve de esa, metiendo alumnos adentro. Digo, y en el caso de los pibes y de las pibas con discapacidad, para que estén incluidos, tienen que estar en una escuela común. Porque si están en una escuela especial, están segregados, corridos. Digo, además de creo ser un planteo bastante entre maniqueo y casi mágico, digo, porque la inclusión no tiene que ver con el nombre que tiene una institución o si es de una modalidad o de un nivel. Y si la pregunta fuera, ¿qué es una escuela inclusiva? Yo diría que una escuela
si lo planteamos en términos generales, la escuela inclusiva no existe. Lo que existen son prácticas inclusivas o excluyentes. Y estas prácticas inclusivas o excluyentes están tanto en una escuela común, jardín, primaria, secundaria, como en una escuela especial. Digo, las escuelas especiales también excluyen a veces. Digo, y así como históricamente ha sido el reclamo a las escuelas comunes, ¿no? Digo, hagámonos cargo los que laburamos en educación especial desde hace mucho tiempo, el problema de la inclusión estaba puesto en la escuela común. Digo, pareciera que se replica la historia de fines de los 40, ¿no? Cuando se crea la escuela especial, que se crea, fíjense ustedes, para dar lugar a los pibes que no entraban en la escuela primaria, que era obligatoria, ley 1420, que no entraban o que si entraban no permanecían en ella. Entonces aparece la escuela especial. Digo, en ese recorrido histórico está bueno, si uno tiene ganas de hacerlo, porque ahí se instala un primer sentido acerca de qué es incluir en la educación especial, al menos para los que venimos laburando en ese campo. Desde dónde pensar qué idea tenemos acerca de qué es la inclusión educativa. Ahora, en ese momento tuvimos un problema. La escuela especial se creó con los mismos principios que la escuela primaria común. Homogenización y normalización. Y veamos estos viejos principios que están desde el nacimiento de la escuela, que no son solo un problema de la escuela, la homogenización y la normalización. Creo que cruza todo el campo social. Pensemos si algo de eso nos sigue dando vuelta todavía por los patios de las escuelas, por las aulas de las escuelas, por los proyectos pedagógicos o por los proyectos institucionales. Porque no algo que por el hecho de tener muchos años o ser muy viejo significa que ha sido absolutamente superado. Creo que ahí seguimos teniendo problemas. Ahora, como digo esto, también digo que el haber avanzado en prácticas inclusivas es porque pusimos en discusión la homogenización y la normalización. Si no hubiésemos puesto en discusión esos dos principios, difícilmente hubiésemos avanzado en prácticas inclusivas en las escuelas. Quiero agregar 5 problemas más y después dejo acá al compañero. Que me toca la Yo no les voy a dar. No, él les va a contestar todo. Pero, a ver, y me quiero parar en el otro término que aparece en la convocatoria de esta mesa, ¿no? Que dice las desigualdades en el territorio. Y después venía los desafíos para la inclusión y la integración socioeducativa. Las desigualdades en el territorio. Territorio. Pensaba cuando me acercaba a pensar qué podíamos compartir en este encuentro. ¿Cuál es el territorio de las y los docentes? ¿Qué territorio tenemos nosotros, pensado en términos de nuestro trabajo, si ustedes quieren? El territorio más cercano es el aula. El territorio un poquito más amplio es la escuela. El territorio que va un poquito más allá es el barrio donde está la escuela, el distrito, la localidad. En ese territorio, ¿cómo estamos parados hoy, los y las trabajadoras de la educación? Y quiero, en relación a ese territorio... No te olvides si querés ampliarlo más, hay territorios rurales. No, totalmente. No. A ver, cuando yo me refiero... Tengo en la docencia rural, límite Santiago Chaco, pero en Santa Fe no. Totalmente de acuerdo. Sí. El territorio es algo... A ver, yo creo que lo que no podemos hacer es medirlo en términos de hasta dónde llega o hasta dónde no llega. En todo caso, cada contexto, cada institución puede mirar cuál es el territorio del cual se hace cargo. Porque uno puede decir, yo me hago cargo solamente del aula, yo me hago cargo solamente de la escuela, y de ahí no me muevo. Y la escuela tiene sus puertas, no solo materiales, sino simbólicas cerradas. Entonces el territorio se terminó ahí. Ahora, hay instituciones que definen abrir las puertas de la escuela y extienden ese territorio. Bueno, esos son los territorios que tenemos. Por donde pasa nuestra tarea. ¿Cuál es nuestra tarea? Enseñar.
Entonces la pregunta hoy es, ¿qué estamos enseñando? Digo, ¿qué está pasando en la escuela en la que yo estoy laburando? ¿Cuál es el sentido que tiene la educación en la institución educativa en la que a mí me toca laburar? No voy a avanzar con esto, pero sí plantear si la enseñanza es nuestra tarea y nuestro problema. Digo, problema en un sentido cognitivo. Digo, ¿qué vamos a enseñar y cómo nos estamos parando para la enseñanza? Y si uno rápidamente recoge de la propia experiencia, nos podemos dar cuenta que el conocimiento pedagógico construido históricamente estuvo estrechamente ligado a los problemas que nos fueron apareciendo al enseñar. La aparición de un problema al enseñar nos movió a buscar. Digo, nos instaló una pregunta, nos puso un problema. Digo, y a partir de allí empezamos a recorrer un camino. Bueno, esa es nuestra tarea, enseñar. Y yo hoy creo que lo mínimo, a ver, nosotros acá estamos todos, entre compañeras y compañeros, diría, militantes. Digo, de una organización gremial, la jurisdiccional y de una nacional. Digo, para nosotros esta pregunta tiene que ser cotidiana. Ahora, el asunto es cómo podemos trasladar esta pregunta al resto de las compañeras y los compañeros con los que compartimos diariamente el laburo en una escuela o en un barrio. Digo, ¿qué estamos enseñando? Y pensar la escuela como lugar, como un territorio de enseñanza, digo, ¿cómo lo pensamos? Hoy, en la apertura, en los distintos compañeros que charlaron, digo, inclusive en el recorrido histórico, en el momento mismo del nacimiento de la CETERA, digo, ¿qué era lo que estaba en la cabeza de aquellas compañeras y de aquellos compañeros que tomaron la decisión? Digo, ¿y cómo llegó esto a las escuelas, a las organizaciones gremiales? Entonces, ¿qué está pasando en la escuela? Y digo, ¿en dónde? Digo, la escuela históricamente se ha movido entre dos paradigmas, que no es que ha sido algo esquemático, rígido, digo, porque según los tiempos se puede haber corrido más hacia uno que hacia el otro, pero sintéticamente sería, la escuela en la que hoy estamos laburando, ¿es una escuela que permite la construcción de pensamiento crítico o es una escuela que reproduce relaciones de dominación? Digo, y esta pregunta me parece que es central para nosotros, digo, porque tiene que ver con lo que enseñamos o con lo que no enseñamos, con lo que se enseña o con lo que no se enseña en la escuela. Digo, y ya sea que nos recostemos hacia un lado o nos recostemos hacia el otro. Leo algo breve. Diego Tatián es un filósofo. ¿Hay alguien acá de la provincia de Córdoba? ¿Sí? Allí. Por allá. ¿Hay más? Diego Tatián es un compañero filósofo que trabaja en la Universidad Nacional de Córdoba. De hecho, fue decano en la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional de Córdoba. En un artículo muy breve dice algo que me pareció, digo, y acá me meto en lo que está por venir y en cómo nos vamos a parar nosotros en este tiempo presente, con el recorrido histórico y la memoria que tenemos, pero fundamentalmente mirando para adelante. Él escribe un artículo muy cortito, leo, son un par de párrafos, La vida que resta. Dice Diego Tatián, hace algunos años, Giorgio Agamben, que es un escritor, escribió un libro llamado El tiempo que resta. Tomo prestado ese título, tan hermoso y cargado de sentido. El tiempo es siempre un resto con el que se debe hacer algo. Repito, el tiempo es siempre un resto con el que se debe hacer algo. La expresión lo que resta designa tanto lo que queda como lo que falta. Y digo, lo que falta es lo que todavía está pendiente.
¿qué es lo que todavía está pendiente en la enseñanza? ¿Qué es lo que está pendiente todavía en nuestras prácticas pedagógicas? Y dice, y termino después de este paréntesis, la ética es quizá el ejercicio de una responsabilidad por lo que queda en las dos acepciones de esa encrucijada. La política es, aunque no solo, un trabajo por mantener abierto lo que aún no sucedió. Y pensar el sentido político de la educación creo que tiene que ver con esto. Con recoger lo construido, con pensar los problemas del tiempo presente, pero poder imaginar, ir hacia adelante y ver qué es lo que todavía no sucedió, qué es lo que todavía está pendiente, porque ahí es donde nosotros tenemos el campo de acción, ahí tenemos un territorio extendido, donde trabajar. 5 cosas que señalaría para este tiempo que resta, para lo que tenemos hacia adelante, que no es nuevo, que está sucediendo ahora, que viene sucediendo, pero que me parece que son líneas de acción pedagógica. Es decir, ¿qué vamos a hacer con alguno de estos problemas? Y lo quiero puntualizar de esta manera en relación al sentido político, y cuando digo en sentido político de la educación, digo, ¿qué es lo que hoy está en disputa en lo político? Y me voy a parar en lo que hoy estarían planteando los discursos de derechas. No son las únicas, pero me parece que 5 cuestiones que todos conocemos, sobre las cuales todos hemos opinado y todos tenemos una idea. ¿Cuáles son estas 5 disputas que la escuela y la educación y la enseñanza debería asumir en este tiempo y hacia adelante? Y que tienen que ver con los discursos de las derechas, ¿no? Derechas, capitalismo, conservador, neoliberal, cruzados, probablemente unos con otros. ¿Cuáles son las 5? La primera, ¿qué hacemos en la escuela con los discursos de odio? ¿Qué estamos haciendo? Es algo nada más que vemos cotidianamente en la tele, pero que esto dentro de la escuela no aparece, no pasa nada. No hablamos de esto, porque si hablamos enseguida aparece un facho diciendo que hay adoctrinamiento. ¿Asumimos esto o tomamos algo y tomamos la decisión de decir, bueno, ¿qué pensamos, qué tenemos que enseñar los trabajadores y las trabajadoras de los discursos de odio? Cuestiones centrales. A ver, si pensamos las diferencias y pensamos la inclusión, los discursos de odio dejan afuera a una cantidad de sujetos. Eliminar, exterminar, desaparecer, han dicho algunos. ¿Cómo sostener una experiencia, una práctica inclusiva en términos educativos si esto está circulando? Ahí hay algo que me parece que nosotros debemos tomar de los discursos de derecha. El discurso de la sospecha. Hay un discurso instalado y que está vinculado al odio, de sospecha. Ustedes habrán visto, probablemente por los medios, que se dicen independientes, denuncias de tanto en tanto o bastante seguido de adoctrinamiento en las escuelas. Ahora, a un profe se le ocurre plantear algo de la memoria reciente, expresa una opinión política y rápidamente es denunciado por adoctrinamiento. Yo creo que acá, esa actitud de sospecha termina en un título que podríamos vincular a algún libro de Foucault. Vigilar, ¿no? Castigar, vigilar y castigar. Sospechemos, denunciemos. Es más, hasta algunos en algún momento han creado un 0800 para hacer denuncias. Denunciemos y castiguemos. Pero ligado al discurso de odio, ese otro que piensa diferente
del cual sospecho, no tiene lugar. Digo, no hay, y además se asumen como los representantes de la República, de la libertad. Digo, bien, si hay incoherencia más grande que alguien que dice que defiende la libertad, no se banca que otro piense otra cosa. Y lo primero que piensa es que hay que eliminarlo, que no puede estar adentro. De esto quiero, y en este momento, me parece que en este lugar más todavía, digo, lo peligroso del discurso de la sospecha vinculado al anterior es, y traigo un ejemplo, el 29 de junio del año 76, el Colegio Nacional de Carlos Casares, provincia de Buenos Aires, tuvo una denuncia realizada por un grupo de padres que denunciaba que en ese colegio, y denunciaba a algunos profes, se estaba llevando adelante una ideología izquierdista e izquierdizante. ¿Por qué? Porque en la materia ERSA, Estudio de la Realidad Social Argentina, se estaba leyendo Las venas abiertas de América Latina. Ahora, esto que hoy nos reímos, estos tipos están dispuestos y quieren prohibir libros, quieren prohibir temas, de qué cosas se puede hablar y de qué cosas no se puede hablar, y rápidamente denuncian con el rótulo de adoctrinamiento. Bueno, esto está sucediendo hoy. ¿Qué hacemos en las escuelas ante estos discursos de sospecha? Tercer problema, los discursos donde la verdad no importa. Digo, a la sospecha, donde se denuncia y se dice cualquier cosa, no importa si hay algo de verdad o no. El asunto es que se puede decir absolutamente cualquier cosa, ¿no? Se instala la mentira, ahora la llamada posverdad. Le pusieron un nombre que la verdad que habría que discutirlo, pero bueno, yo prefiero decir la mentira más que posverdad. Y el desinterés absoluto, fíjense ustedes, por demostrar o fundamentar lo que se dice. Dicen cualquier cosa y no hay el más mínimo esfuerzo, porque uno de los problemas que tienen algunos de las derechas es que son vagos, perezosos, no piensan, no quieren construir argumentación, y como tienen la complicidad de un conjunto social, que no son solo los medios, digo, los cómplices que aceptan esos discursos sin demostrar, sin fundamentar, están en los medios, están en la calle, y también, compañeras y compañeros, están adentro de nuestras escuelas. Entonces, ahí tenemos, digo, me parece algo que mirar, porque este tema de la verdad no importa, viene atado a algo que hoy se mencionó y que en estos tiempos está apareciendo claramente, el negacionismo. El negacionismo no es ni más ni menos que decir, eso no fue verdad, no fueron 30.000, no fue esto, sin demostrar nada, digo, sin ni siquiera reconocer algo de la historia, digo, la sospecha, el negacionismo. Cuarto problema, la desigualdad para las derechas es un problema de cada individuo, es un problema de cada uno. No casualmente tiene tanta fuerza el discurso de la meritocracia. Está en relación a esto. ¿Quiénes se merecen la educación? Bueno, aquellos que se esfuerzan y aquellos que tienen con qué, ¿no? Porque la meritocracia, recordemos, tiene dos componentes: el talento, los dones naturales, la capacidad, junto con el esfuerzo. Bien, eso es lo que da el derecho al acceso a la educación. Las derechas nunca van a hablar de igualdad. En todo caso, en algún momento mencionan desigualdades, pero como un problema de cada sujeto, digo, que tiene que resolver cada uno. Quinto problema. Lo que nos proponen las derechas de diferentes maneras y con distintos discursos es un porvenir inhabitable. Digo, y esta me parece que es una imagen
de la cual también habla algo Diego Tatián en algún momento, habla de lo inhabitable. Hay un artículo, si lo buscan, creo que salió, no sé si el año pasado, en página 12. ¿Qué es lo que nos están proponiendo los candidatos de la derecha? Algo que es inhabitable, pero no solo que tiene que ver con la pérdida de derechos, porque acá tenemos otro problema. Es difícil hablar de igualdad en tiempos de desigualdades. Y es difícil hablar a alguien, decirle, vas a perder derecho cuando hace rato que no los tiene, que no los ejerce. Porque la cuestión del derecho, además de que es algo universal, que debe incluirnos a todos, el derecho existe en tanto se puede ejercer. Si no se ejerce, empieza hasta a perder sentido. Lo pongo en estos términos. Si pensamos la escuela, si pensamos las prácticas pedagógicas de la educación, y concretamente en nuestras prácticas, ¿cómo aprende un pibe a hacer, o cómo aprende un pibe la democracia si en la escuela a la que asiste todos los días no tiene práctica democrática? ¿Cómo aprende un pibe a concebirse a sí mismo como un sujeto de derecho si en la escuela no puede ejercer derechos? O cómo aprende algo acerca de la igualdad si en la escuela, aún en una relación asimétrica, no hay relaciones de igualdad. Entonces, la escuela hoy tiene estos problemas. ¿Qué es lo que estamos haciendo con estos problemas? Llevaría el último punto a un porvenir inhabitable, a la pregunta, ¿quién está dispuesto a vivir por demasiado tiempo en lo inhabitable? Nosotros sabemos, y porque venimos de la militancia y venimos de años de pelear por distintas cosas, que no vamos a aceptar vivir en lo inhabitable. Pero yo creo que por diferentes cuestiones, y por supuesto sin la más mínima intención de criticar a nadie, porque si esto hay que hablarlo con los compañeros y las compañeras docentes, no es para pelearnos. Es en todo caso, yo sí me pelearía con un facho o una facha, pero hay compañeros que no son, y no los podemos poner, y no sería correcto ponerlo en esa categoría, pero que deberíamos poder establecer algunos diálogos y algunas conversaciones respecto a esto. Porque la escuela algo tiene que hacer con esto, algo tiene que decir, palabras tiene que poner. Si no circula nada más lo que los pibes ven en las redes, que están muy enganchados, y nosotros, al menos yo puedo decir, vengo corriendo de atrás y no alcanzo, no voy a llegar, porque lo vengo corriendo de atrás, por una cuestión generacional. Pero la escuela tiene que poner algo de palabra, tiene que poner pregunta, tiene que poner duda. Si no lo pone en la escuela, ¿quién lo pone? Y si la escuela, y si en nuestros proyectos institucionales tenemos escrito por ahí que queremos estudiantes con pensamiento crítico, queremos que estudiantes que se emancipen. Desde la tarea, desde nuestro trabajo y responsabilidad, que es enseñar qué estamos metiendo en relación a esto. Y esto, si yo lo pienso en relación a las y los estudiantes, diría, y lo pongo en términos de una educación igualitaria, dice, Jacques Rancière dice, en un texto, La política del maestro ignorante, se llama el texto, dice, toda política igualitaria o una política igualitaria se sostiene en la confianza en la capacidad del otro. Y yo ahí pongo a mis estudiantes, del nivel que sea, ¿cuál es la confianza que tengo en la capacidad de nuestros estudiantes? Eso es lo que permite sostener y construir, al menos en esa vida más
cercana, dentro del campo educativo, algo acerca de la igualdad. Lo digo de esta manera porque ni la igualdad ni la inclusión la va a resolver la escuela. Ahora, la escuela sí puede hacer algo y aportar algo en términos de la educación. Digo, puede construir experiencias de inclusión en términos educativos y de igualdad en las relaciones adentro entre los distintos actores que conforman la escuela. Y termino con algo que decía por ahí también Tatiana, y que viene enganchado con esto que planteaba recién. Así como decía hace un rato, la política es, aunque no solo un trabajo por mantener abierto lo que aún no sucedió. Bueno, eso que aún no sucedió, ahí tenemos un campo, tenemos un territorio. La política, dice también, es el arte de convertir la memoria en porvenir, la herencia en invención, la experiencia en experimentación. Y citando a Spinoza, dice, la confianza es esa fuerza que es un deseo, una curiosidad, una generosidad, una valentía, una preservación de lo que resta. ¿Qué vamos a hacer con lo que resta? Muy bien, gracias compañeros. Si les parece y se escucha, para mí mejor así que con micrófono. Buenas tardes compañeros, compañeras, soy Juan Vita, soy maestro, militante de la CTA hace un montón de rato y en el último tiempo, 20, 30 años, dedicado sobre todo, más que a la construcción gremial en el sindicato, a la construcción territorial, al trabajo desde el barrio. Mucho de lo que habló Néstor va a ir teniendo puntos de contacto y no nos juntamos a programarlo. Pero me gustaría ir arrancando con lo que me parece, aunque estuve entrando y saliendo en todo el acto de inicio, una de las apelaciones que se hizo en varios de los discursos e incluso en los homenajes que tuvimos toda esta mañana, y es a reafirmar, a fortalecer y a hacernos cargo y comprometer al resto de que los trabajadores de la educación somos sujetos políticos y que tenemos una tarea de inmenso carácter político. Desde el lugar que lo hagamos, el aula, la escuela toda, o escenarios más grandes, sea barrio o rural, desde donde lo hagamos los trabajadores de la educación, nuestra tarea es eminentemente política. Es muy distinto enseñar algún área de conocimiento que hacerlo como parte de un compromiso político, de una tarea que excede incluso el área de conocimiento que nos toca. Y lo otro que me gustaría arrancar para el inicio es, por lo menos ya que yo no voy a aportar respuestas, una sospecha mía de que no vamos a conseguir igualdad educativa de ninguna de todos los abordajes que nos planteaba Néstor, si al mismo tiempo no avanzamos en igualdad social, igualdad económica, igualdad política, igualdad en las diversidades. Si no avanzamos en todos los terrenos es muy difícil solo adentro del aula. Aunque eso
lograr la igualdad social, económica, política, etc. Tampoco es que se da mágicamente y en paquete en un solo día, se da en una versión dialéctica en la que avanzamos en algunos de los carriles y eso nos permite mover un poco el juego en los otros. Lo uno no quita lo otro, pero nuevamente lo uno no quita lo otro quiere decir no es que no hagamos nada de igualdad educativa hasta que no suceda la Revolución Mundial. Y cada uno del lugar que esté puede asumir alguno de esos carriles para ir avanzando, pero entendamos que nos tenemos que hacer cargo del todo. Vuelvo a reafirmar el compromiso de nuestra labor como una labor eminentemente política. Como decía, mi área de trabajo dentro de la organización, fundamentalmente más que en el sindicato docente, en la CTA, es la organización territorial que hoy por hoy conocemos como Frente Barrial, cobijando en ella todas las organizaciones más grandes, más chicas, locales, provinciales o nacionales que militan adentro de la CTA o que se van acercando a ella. Eso es lo que hoy conocemos como Frente Barrial. Y esto, aunque no me toca estar en el aula en este momento, esto, lo que hago, lo que hacemos, también lo asumimos como parte de ir avanzando en el carril de la igualdad educativa. En la medida que vayamos generando mayores igualdades en lo social, en lo educativo, en lo político, en lo económico, vamos a hacer que en la escuela, dentro de la escuela y en función de la tarea eminentemente docente, podamos avanzar mucho más rápido. La tarea social la que desarrollamos en los barrios, tiene muchísimas aristas, todas las que se nos ocurran en nuestra vida. La organización barrial, la organización de nuestras agrupaciones dentro de la CTA y también la de los que están por afuera de la CTA, los movimientos sociales que no integran nuestra central, atienden lo más básico y urgente como lo alimentario o la emergencia de una situación de inundación, y atienden el despelote que genera alguna catástrofe y la pérdida del techo, pero también atienden lo que nos ocupa a nosotros adentro de cada organización gremial, que es resolver nuestras condiciones de vida para que se den en el marco de cierta dignidad y que nos permita un poquitito así de felicidad. Ingreso, trabajo, capacitación, vacaciones, el hábitat, incluyendo la vivienda, para no decir que la vivienda es el todo. Con cada una de todas las organizaciones que estamos incorporadas al Frente Barrial, como venimos de distintas historias y como en este frente pueden mantener su autonomía, aunque tenemos pisos altísimos de coincidencia, porque todos militamos el barrio, todos quisimos estar adentro de una central obrera y en las disputas electorales también todos apuntamos nuestra mira hacia el mismo lugar, jugamos de la misma vereda. Como vienen de distintas historias, hay organizaciones que se paran más en lo educativo, hay organizaciones que se paran más en la construcción de trabajo, hay organizaciones que trabajan más la ruralidad o el hábitat, o cada una desde su lugar. Pero lo que vamos reconociendo, más allá de todas estas diferencias, es que
la posibilidad de trabajar en conjunto y sin licuar esas diferencias, hacer comunes algunos objetivos y algunas acciones, nos permite avanzar con muchísima más velocidad y con un grado de éxito mayor. El grado de éxito, lo decimos habitualmente, sobre todo en las cooperativas, o el ejemplo que voy a dar es en las cooperativas que generan trabajo, que venden bienes o servicios, no lo medimos por la cantidad de dinero que queda en la cooperativa, lo medimos por la cantidad de puestos de trabajo que generamos. En general no queda casi nada y hasta casi siempre perdemos algo. Pero en el caso de las cooperativas, si hubo más cantidad de compañeros y pudieron respetársele a ellos sus buenas condiciones de laburo, tuvimos éxito. Los que se dedican más en lo educativo no miden su éxito en sacar premios Nobel o hacer doctorados, sino la cantidad de compañeros y compañeras del barrio que logramos que hagan el FINES, que se capaciten en oficio, que esa tarea se desarrolle, es parte de nuestro éxito. Entonces digo, lo que hemos aprendido es que haciéndolo en conjunto, aún con todas las diferencias, con el problema que supone acomodar todas las diferencias para 1, 2, 3 objetivos comunes, vemos que es mayor y más rápido los logros. Y además, en la CTA, y esto sí no lo tienen, somos iguales, ni mejores ni peores que otros movimientos sociales, pero tenemos una ventaja relativa que a nosotros nos gusta remarcar. La CTA nació en el año 91-92, dando inclusión en una central obrera a las distintas formas de trabajo que ya existían y mucho más distintas existen 40 años, 30 años después. El Frente Barrial tiene esa ventaja al respecto de otros movimientos. Dentro de la central está en diálogo permanente con otras organizaciones de la clase obrera que no son solo las de los movimientos sociales. No solo se habla en las organizaciones del Frente Barrial con otros movimientos de los que están casi excluidos de todos. También tienen su debate permanente, tienen lo que se enriquece, el debate con los docentes y los docentes universitarios, con los trabajadores del Estado, con los aeronáuticos, con los de la industria, y eso permite que también tengamos un crecimiento, una construcción que creemos más completa. Ojalá todo el resto de los movimientos lo tuviera y están invitados a unirse a la CTA. En tanto en algún otro lugar le abran la puerta, en este pueden. Es muy difícil mostrar la construcción territorial muy cruzada por las carencias y muy cruzada por las urgencias en un panel. Pero para quienes se quieren acercar a algo de lo que ocurre y sin haber podido acercar experiencias de otros lugares del país, hoy estuvo la feria esa que en el área del trabajo cooperativo dio una muestra de lo que se puede y de lo que se hace. Y quien no vio la feria, y había ahí bastante variado, desde cooperativas de construcción que montaron muchas obras, hasta de comercialización, textiles. Dije algo importante, pusieron la marcha. Ventanas de aluminio, herrería, de todo un poco.
gráfica, platería, había. Lo más importante de eso es que está hecho, hay muchos emprendedores individuales que lo hacen y nosotros no bancamos el discurso de Esteban Bullrich del emprendedurismo y de que cada uno se puede salvar por la de él. Se puede hacer ventanas o ropa o platería, cada uno suelto y de la casa. Construirlo en colectivo es bastante más difícil. Pero más satisfactorio también. Ahí hubo una muestra para que no pudieron acercarse a esa muestra, porque calculo que ya han estado levantando. Las compañeras que cosieron cada uno de nuestros manteles también estuvieron ahí, son parte del Frente Barrial, y el bolso que la CETERA les regaló a cada asistente también fue construida, y como nos gusta meternos en problemas, no lo hicieron en un taller, lo hicieron en 4, y coordinar la logística y la calidad pareja, créanme que no es simple, pero permanentemente nos metemos en problemas. La idea de contar esto, bueno, era para el aplauso, porque a todos nos gusta, sobre todo los viernes a la tarde, pero fundamentalmente para mostrar y mostrarnos que es posible y que se puede hacer desde la escuela, porque soy maestro y así me conocen los compañeros y hay otros, y lo hacía en previo a salir del aula, que es posible si nuestra mirada, Néstor dijo hasta dónde va nuestro territorio y es hasta donde nos lo querramos poner, si nuestra mirada supera, no digamos derriba, se me iba a escapar, pero como está en el medio de todo de la dinamita y la motosierra, si nuestra mirada al menos supera el portón cerrado, el muro, y vemos al otro, a lo que está fuera de la escuela también como parte de nosotros, como parte del mismo adentro. Para graficar que esto también se puede hacer dentro de la escuela, cuento rapidito una experiencia en mi escuela, adentro del aula. Es bastante conocida porque circuló un montón con un videito que Suteba supo distribuir por todo el país. En año 2001, 2002, primer ciclo era el grado que me tocaba. Y uno de los mayores problemas en el momento de explosión de todo y en el momento de, no solo de explosión social, de incertidumbre acerca de la institucionalidad. No sabíamos si lo que éramos Argentina iba a seguir siendo. En ese momento había, además de la pobreza, además del hambre, además de... Para desarrollar nuestra tarea docente, se dificultaba a diario, como muchas veces sigue ocurriendo, por la falta de lápices, la falta de goma, la falta de hoja o de cuaderno. Y se nos ocurrió a algunos, y eso también tiene que ver con qué pregunta nos hacemos y qué respuesta le encontramos, que la solución podía ser no ya lo que hacemos muchas veces los maestros, nos ponemos paternalistas y compramos una caja de lápiz y entramos a repartir, y a la semana siguiente compramos otra caja de lápiz y entramos a repartir, sino poner en común lo que traían. 0 o 100, lo que traían. Y no era más de uno o de otro, era de todos. Obviamente eso no es simple. El primer límite que tuvimos, porque había un señor barbudo, Carlos Marx se llamaba, que decía que las condiciones materiales de existencia determinan nuestro devenir. Con lo primero que nos chocamos que no teníamos dónde guardar esos lápices y los juntábamos porque no había armario. De golpe, en el medio de la crisis, algún empresario
que quería lavar sus culpas, se le ocurrió donar armarios a mi escuela y ahí pudimos arrancar con la idea. Lo que eso provocó adentro de casi todas las aulas de esa escuela, luego en algunos cuantos lugares se replicó, y después, mucho después de que varios de los maestros que estábamos esos años nos fuéramos, continuó. Lo que eso provocó en todas las aulas fue totalmente distinto a donar el lápiz y perderlo, a la acusación permanente de me robó, a la imposibilidad de hacer porque no cuento con lo mínimo material necesario, que nos ponía en un lugar de no avance permanente. Y la respuesta partió de la cabeza de un montón de maestros, no era ni grandes pedagogos, ni mucho menos en ese momento lineamientos correctos del ministerio, ni nada que se le parezca. Repito, 2001, 2002, Rucauf teníamos en provincia de Buenos Aires. Tratar de ver de por dónde sale la solución y a quiénes podemos incluir en la solución. Y en esto fueron solución hasta las mamás que venían llorando a decirnos que no podían comprarle un lápiz a su hijo. Solo con hacerlas partícipes fueron solución, y el día que pegaban una changa venían contentas a agregar unas gomas o unos lápices que habían podido comprar en el colectivo. Es parte de una mirada, aunque estemos dentro del aula, si pensamos que nuestro territorio va más lejos, la solución llega. Podemos hacer cosas más grandes en tanto sujeto político. Si militamos el barrio e incluimos como una de las instituciones más fuertes, como la presencia del Estado más segura, como la trinchera que está en cada barrio intentando contener. Si militamos desde el barrio, pero incluimos nuestra visión a la escuela y también desde afuera borramos ese paredón, las soluciones para lo social y para lo educativo se dan muchísimo más rápido. Desde lo que me tocaba hablar, yo nunca me quedo callado cuando me dicen que me toca, pero la intención era invitémonos permanentemente, salgamos a invitar a otros, que no perdamos oportunidad de usar nuestro rol eminentemente político en toda su extensión. Un compañero en aquella escuela, un compañero militante rural del CEDEP, una organización en Varela, me dijo, tenía 24, 25 años yo y era uno de los primeros años de maestro, todavía ustedes, él no era docente, todavía ustedes y quizás el cura, ahora podríamos decir también el pastor, o el médico, son parte de los gurúes de la tribu. Y eso lo comprobé yo, porque con 25 años, el pelo por la cintura y pantalón roto, no me iba a escuchar nadie en el barrio si no venía arriba con un guardapolvo blanco. Ese guardapolvo blanco y la decisión de usar el rol político que tenemos, que debemos asumir y que se nos otorga desde buena parte de los sectores populares, lo tenemos que aprovechar, sobre todo en momentos como este que nos faltan 29 días y medio. Gracias, compañero. Nosotros estamos, UTRE está en una provincia que es Chaco, una provincia que en estos últimos tiempos, con el gobierno de Capitanich, porque hay que decirlo, tuvo un crecimiento y un ordenamiento en la provincia. Ordenamiento, cuando decimos, es tener garantizados ciertos derechos, no todos todavía, porque la consecuencia del macrismo fue terrible. Todos lo saben, la consecuencia del macrismo costó, y lo estamos viviendo ahora tanto en el país como en la provincia. Las provincias más humildes, que dependen mucho de lo que es la coparticipación, como la provincia del Chaco, la pasó muy mal. Entonces, con el gobierno de Capitanich, cuando asumió en este último mandato,
ordenó bastante, tanto en las cuestiones salariales como en las cuestiones edilicias, tanto del territorio. Cuando hablamos de territorio voy a hablar específicamente de la escuela. Es el territorio donde nos movemos más allá de lo que hablaba hoy Juan, del territorio después del muro o el tejido escolar que es el barrio. Nosotros tenemos en el barrio, cada escuela tiene su vida en el barrio, porque como decimos, en el aula están los pibes y las pibas, pero en el aula está la referencia lo que sucede en el barrio. Tenemos un ejemplo del que está mejor, del que está peor y todos los intermedios, del que es hijo de la enfermera, el que es hijo del maestro y el que es el hijo del changarín, el que hace changa. Entonces, lo que pasa en la escuela pasa en el barrio. La referencia y el muro donde detonan esos conflictos en la escuela. Por eso, nosotros por ahí en la escuela en sí, el docente, tiene una idea de lo que pasa en el barrio. Entonces nosotros no podemos estar ajenos, como decían, de lo que sucede afuera. Y esa es la idea de que nosotros impulsamos con nuestros compañeros que lo puedan hacer. No es ir a la escuela, dar clases y salir, porque todos pueden dar clases. Ahora, enseñar y aprender, no todo el mundo. Entonces, ese es el compromiso que tenemos y no sé si te alcanzo a compensar en esta mesa federal que pediste tu pacto. Bueno, nosotros, la realidad nuestra está del otro lado del puente nomás, somos una provincia del NEA. La provincia del NEA, del Norte Grande, somos la más postergada. Está bien lo que plantea el compañero acá, ¿no? Siempre, de hecho, nosotros tenemos mucha participación federal en la CETERA. Somos miembros en mi caso soy de la Junta Ejecutiva, vocal, participamos todo el tiempo, hay una fuerte participación de discusiones, tratando siempre de federalizar y sacar esa cabeza unitaria que inclusive en algunos compañeros muy formados de una organización como la nuestra, por ahí también tiende a centralizar. Por eso siempre es bueno recrear esto, compañeros, porque es necesario, porque las desigualdades son políticas y son históricas, porque nosotros venimos del 2003 prácticamente reivindicando un proyecto nacional impopular que no logró creo que también lo de capitalismo tiene que ver con el desgaste, no alcanza con un libro. Y el compromiso de todos y cada uno de nosotros es justamente no hablar de núcleo duro de pobreza, de inclusión. A nuestro pueblo no se le incluye, a nuestro pueblo nosotros abrazamos a nuestro pueblo y luchamos para romper con esa desigualdad. Me parece que algunos términos también tenemos que ir complementando, cambiando, porque ¿quién soy yo para incluir dentro de mi proyecto y el proyecto de nuestro pueblo? Me parece que algunas cuestiones no están bien y nos autoconvencemos pensando de que estar bien, mientras me parece que también nosotros todos los días tenemos que hacer un trabajo y mirarnos hacia adentro a ver de qué manera somos todos los días, nos incluimos, somos parte de ese pueblo. ¿De dónde venimos? Venimos de ahí, de allá abajo. Siempre digo a mis alumnos, en este momento tendría que estar dando clases en el instituto, no estoy dando clases, estoy acá, nosotros militamos, trabajamos, no tenemos licencia gremial en nuestra provincia. 400, el otro día decía Juan Graboy en un panel que me tocó estar, contaba él, porque también esas anécdotas por ahí, hay que ser un poco cuidadoso, ¿no? En los territorios. Juan Graboy decía, estaba con Guado de Pedro, me acuerdo, en un panel que no sé por qué estuve ahí, creo que estuve por el frente de Barrial. Bueno, estaba ahí. Y Juan dice, la mamá, el papá de él es Pajarito Graboy, la mamá y el padre fueron interventores durante la intervención federal del menemismo en el 92, con Claudia Bello, hicieron desastre como todas las intervenciones federales en nuestra provincia, siempre aportando por los sectores más reaccionarios y conservadores que concentran todos los privilegios históricos en 400 años en nuestra provincia. Y dice, bueno, un día yo me di cuenta de la pobreza y la desigualdad, y vengo de alguna manera, quiero reivindicar algo que tuve con 2 pelotas que me quedé, porque esas pelotas eran para los niños pobres de los barrios que están después de las 4 avenidas, son barrios muy empobrecidos, extremadamente empobrecidos en la capital con más de 400.000 habitantes. Provincia de Corrientes.
Habla con el micrófono fuerte porque sabe que pasa el avión y... Sí, es el avión que mandó Milei. No, y bueno, ay, Juan decía que 2 pelotas. Entonces decíamos que de los años 90 hoy prescribieron esas 2 pelotas. Nosotros nos robaron 400 años de historia al pueblo correntino. 400 años de historia, de participación. Hoy nuestro pueblo, y hay cuestiones así muy prácticas y simbólicas, no se levanta. Si no fuese por la docencia que pone en agenda y nosotros de la CTA, de la 2CTA, de esa fragmentación que hay, que también perjudica mucho, y si no fuese por el sindicato de base y por lo que significamos nosotros en el NEA, con UTRE, con los demás sindicatos, se habla poco. Me parece que esa es una limitante. Después, bueno, hoy es muy difícil, tenemos las elecciones, creo que eso nos preocupa a todos, que hay que poner en debate, en los territorios se va a hacer mucho más difícil. Nosotros participamos todo el tiempo con los movimientos sociales, todo el tiempo, porque ahí está nuestro pueblo, porque nosotros somos parte de ese pueblo, porque tenemos que colaborar, vamos a pedirle, nuestra Junta Ejecutiva nuestros compañeros vamos a pedir, no sé, de un set de útiles a bancar la comida. Por eso el discurso de Hugo fue ejemplar hoy, creo que nos llena de fuerza, nos revitaliza, hace que nuestros compañeros y nos hace a nosotros mucho más fuertes en esta etapa que va a ser dura. Y bueno, y si el proceso electoral no nos da favorable, de hecho, y hay que hablar con mucha sinceridad, yo creo que la mayoría de los que estábamos acá y de los que estábamos ahí hoy, ninguno pretendíamos que sea Sergio Tomás Massa. Ninguno. Tenemos que ser muy honestos con nosotros mismos para fortalecer nuestra organización. En algo también hemos fallado, compañeros y compañeras. Porque me parece que alguna discusión hay que darle, hay que fortalecer nuestras organizaciones para establecer una correlación de fuerza del campo nacional y popular para que nos tengamos que caer en Sergio Tomás. Creo que no es nuestro mejor representante y esto tenemos que ser muy sinceros. Lo que sí nos obliga a este tiempo es ir a trabajar porque esa escuela pública hoy desfinanciada, esos gurises que no tienen futuro, esos gurises que vienen de hace más de 400 años postergados, que nosotros tenemos la oportunidad de luchar por un futuro mejor, de luchar con nuestros alumnos, de discutir. Fíjense qué difícil que es estar en el aula hoy, cuando el 90% de los profesores no quieren discutir de política, no quieren discutir absolutamente y favorecen fuertemente a estas iniciativas de derecha que vienen a cercenar derechos. Nosotros del sindicato dimos una pelea extraordinaria del 2015 para acá, nos enfrentaron, éramos kirchneristas, éramos cuca, éramos todo lo que ustedes se le ocurran. Y fuimos cosechando de a poquito, de hecho hemos ganado todas las elecciones contra el Estado, contra los otros sindicatos que son parte del Estado, en los cargos de representación, en las juntas de clasificación, Consejo de Educación y demás, y fue una construcción desde nuestro lugar, pero que falta mucho. En lo político estamos perdiendo. Por eso el compañero decía, nosotros venimos peor que el Chaco. El Chaco siempre fue un reflejo y mirar un poco del otro lado del puente, decíamos, bueno, un poco de aire fresco para nosotros, nos sentimos muy desamparados. Pero la CETERA está en corriente, se logran cosas. Creo que si nosotros como entidad de base de CETERA, y no es esto propaganda barata, ¿no? Si nos tuviésemos nosotros y nuestros compañeros, nosotros somos más de 200 militantes no rentados. Tenemos más que cualquier organización política de las que organizan el Estado, que tienen la posibilidad de estar en cargos electivos y demás, dentro de nuestro espacio, por supuesto, ¿no? Hoy unidos por la patria. Por la patria o el Frente de Todos, por el nombre que le pongamos, el Campo Nacional y Popular del cual pertenecemos. En mi caso en particular yo soy peronista, hago sindicalismo peronista. No hago de izquierda, no hago peronismo del sindicalismo. Nosotros nuestro sindicato está fuertemente identificado como un sindicato peronista. Porque en la medida en que nos digamos las cosas y nos identifiquemos y digamos somos esto,
va a ser muy difícil avanzar con los otros. Va a ser muy difícil establecer la alianza estratégica entre el campo nacional y popular. De hecho, nosotros hoy, con esta identificación, con los demás sindicatos, algunos conservadores, con los sindicatos de la CGT, con los movimientos sociales, movimientos sociales como la corriente clasista, por ejemplo. Nosotros siempre decimos que ellos son peronistas internacionales, nosotros somos nacionales, y hemos llegado a esta instancia extraordinaria, digamos, de tener una alianza estratégica importante en la provincia. Y se logran cosas. Por eso rescato lo del compañero, rescatamos muchísimo. Y de Juan, que hace un trabajo extraordinario en el Frente Barrial. Bueno, un poco si puedo seguir contándole miles de cosas buenas y de las malas, todos conocemos. El doble.